Deltarune es el último juego de Toby Fox, y con el reciente lanzamiento del capítulo 3 y 4 y el aniversario del lanzamiento del primer capítulo, este viernes, sentí que era necesario hablar de uno de mis desarrolladores favoritos y su último juego. Por si no lo saben, Toby Fox es un creador bastante influyente en toda la industria indie, principalmente por su juego más famoso, Undertale. Undertale creo que no requiere palabras. Si lo conoces, sabes que aunque su sencillez en varios aspectos y un código hecho con los pies, para mí y otras muchas personas, fue un sentimiento generacional. No tan solo por la jugabilidad que ha presentado Undertale, sino todo lo demás. Su OST con soundtracks super icónicos como Megalovania, sus personajes carismáticos que te daban la chance de poder empatizar con ellos, y la oportunidad de dar al jugador de elegir la ruta que más les parezca correcta, hicieron que el juego fuese un éxito. Undertale se vendía, y se sigue vendiendo, como un juego donde tus acciones sí importan. Como jugador, dictaminas el futuro de los monstruos del Underworld mediante si quieres ser su amigo y ayudarlos en su cometido de volver a la superficie. Si solo quieres preocuparte por ti y ser tú quien vuelva a costa de algunos o directamente, aniquilar a todos para poder aumentar tu poder. Y aunque muchos juegos te dan la oportunidad de tener diferentes finales, creo que pocos lo hacen tan bien como Undertale, al jugar con las memorias del juego, recordándote el peso de las acciones que has hecho en el pasado aun si es un archivo nuevo, haciendo que cada acción que tomes verdaderamente adquiera un peso relevante para ciertos finales, incluso cambiando por completo la posibilidad de conseguir algunos. Por eso, para 2015, Undertale fue un hit en la industria, y bueno, todo lo que llevó después también es de destacar. Recuerdo con cariño y a veces pena la cantidad de AUs y fanfics existentes de Undertale sobre mil y un cosas, canciones como Echo o Stronger Than You, y las miles de peleas hechas por fans con niveles de dificultad exagerados. Sin embargo, con el pasar del tiempo, varios pedían ya una nueva entrega, y así fue. Antes del 31 de octubre de 2018, la fecha de estreno del capítulo 1, la cuenta oficial de Undertale empezó a subir tweets relativamente crípticos, hasta que finalmente se anunció la salida de Deltarune. Deltarune es un proyecto que sigue de cierta forma varios elementos que dejó Undertale, sin embargo, cuenta con una historia diferente al original. Es decir, hasta lo que sabemos por ahora, usa personajes existentes en Undertale, pero con diferentes historias, en otras palabras, otro universo. A diferencia de Undertale, Deltarune nos presenta una filosofía diferente, o al menos eso nos dice, la cual es que las decisiones que tomemos no importan el resultado final, y que al final todo llegará a la misma conclusión. El ejemplo máximo de todo esto es la introducción con la que abres el primer capítulo, obligándonos a elegir nuestro receptáculo, entre comillas, para después descartarlo y obligarnos a jugar con Chris, quien controlamos de forma literal en Deltarune. Este detalle vale la pena explicarlo un poco más. A diferencia de Undertale, donde aunque tus acciones toman el mayor peso en la historia, nunca vemos algo de cómo actúa Frisk, el personaje que controlamos. Sin embargo, en Deltarune sabemos que Chris tiene una personalidad propia, actitudes por comentarios que nos dicen varios personajes en el transcurso de los capítulos. No tan solo eso, en los puntos de guardado vemos que se guardan no con el nombre de Chris, ni siquiera con el nombre de receptáculo que nombramos al inicio del juego, sino del nombre del creador de es decir, el de nosotros. Por eso, según yo, el comentario al inicio de que las decisiones no tienen un peso en el final no se refieren a las decisiones que tomemos nosotros como jugadores, sino Chris como individuo. Pero ignoremos este tema por ahora. Deltarune nos recibe en un mundo donde los monstruos viven en el Overworld y nos presentan a Chris, el único humano de un pueblo pequeño. Muchos personajes de Undertale existen en Deltarune, sin embargo, cambian un poco las interacciones que tienen entre sí, pero algunas cosas siguen igual. Por ejemplo, el divorcio de Toriel y Asgore o la amistad de Sans y Toriel. Sin embargo, por razones que no sabemos en este universo, a su vez existen los Dark Worlds, mundos alternos y fantasiosos que se ubican en espacios cerrados y usan los objetos de ese espacio como habitantes de ese mundo. En este mundo, como existían en Undertale los monstruos y los humanos, acá existen los Lightners, los pertenecientes al mundo normal o el Overworld, y los Darkners, los habitantes de los Dark Worlds y los que son objetos en el mundo real. El capítulo 1 se sitúa en dos habitaciones de la escuela, donde Chris y Susie, una compañera de clase de Chris, van a buscar tiza y acaban cayendo en el Dark World. En Deltarune, por lo que sabemos actualmente, existe una profecía, similar a la que podemos ver en Undertale. Sin embargo, acá la profecía es diferente. Por lo que nos cuenta Ralsei, el cual se presenta como el príncipe de este nuevo mundo, los Dark Worlds son amenazas al mundo normal, causadas por los Lightners con suficiente fuerza de voluntad para ser uno en el mundo real.
Si se generan muchos Dark Worlds, se causaría el apocalipsis, destruyendo la barrera que separa a los Darkners de los Lightners, dejando su suerte a estos últimos contra las amenazas que trae el apocalipsis. Por eso, 3 héroes, siendo un monstruo, un humano y un príncipe de la oscuridad, o los que controlamos actualmente siendo Suzy, Krieg y Ralsei, son los encargados de esta misión. La misión de nosotros, como Lightners, es cerrar todas las fuentes de Dark Worlds que existen en estos mundos para así eliminar la amenaza del apocalipsis. A su vez, otra diferencia muy notable es el nuevo sistema de combate. Al caer en el Dark World, aún contamos la posibilidad de lo que podíamos hacer en Undertale, el cual es hacer rutas neutrales, pacifistas o genocidas, y de eso todo queda en cuestión del jugador. Pero como ya comenté, acá, al no ser solo nosotros, sino una partida de 3, cada uno se especializa en alguna característica especial, y a su vez tienen personalidades marcadas que definen qué pueden o no pueden hacer y la influencia que tendrán en la historia. Por ejemplo, en el capítulo 1, que funciona como introducción, vemos a los 3 personajes principales, Chris siendo el líder de la party, el cual decide qué pueden o no pueden hacer los otros a nivel act. Esa función que también tenemos en Undertale, la cual nos permite evitar o ayudarnos en ciertos combates. También está Suzy, una de nuestras compañeras de clase, una persona que sin conocerla parece hostil, desinteresada y con ganas de estar sola todo el tiempo, tomando durante gran parte del capítulo 1 sus propias decisiones. Y por último, pero menos importante, tenemos a Ralsei, el autoproclamado príncipe de la oscuridad, el cual nos explica la profecía y de inmediato se vuelve parte del grupo. A nivel jugabilidad, es un hechicero, el cual nos permite curarnos en combate o hacer hechizos que nos pueden ayudar a evitar o acabar ciertos combates. El capítulo 1 se basa en su mayoría en juegos de mesa, es decir, cartas, ajedrez, damas, entre otros. Por eso, la mayoría de enemigos que podemos encontrar están basados plenamente en todo lo que se puede encontrar después en la habitación al terminar el capítulo. Pero con todo, nuestro trayecto por este Dark World es un poco complicado. Al ser un nuevo mundo para nosotros, y a su vez tener tanta confianza con Suzy, el grupo desde el inicio resultó un poco complicado, donde Chris y Ralsei actúan como grupo, y Suzy decide actuar por su cuenta, la mayoría de las veces atacando a los enemigos, aun si los otros no lo están haciendo, demostrando de vuelta esa independencia que muchas veces quiere hacer notar, aunque no lo haga mal. Mientras avanzamos en la historia y directamente desde el principio de esta, podemos encontrar a personajes como Lancer. Este se presenta como el hijo del rey de ese mundo, el cual custodia la fuente del Dark World. Él, aunque al principio se demuestra como una amenaza entre comillas en nuestro camino, con el pasar del tiempo demuestra realmente ser alguien que solo busca hacer una amistad con nosotros, mucho más con Suzy, al admirar en cierta forma la actitud agresiva que Suzy llega a tener. Con el tiempo y el avanzar del capítulo, Suzy se separa momentáneamente del grupo y se une a Lancer, después de un combate donde Ralsei le dice que no actúa como la heroína que debería ser y solo actúa por su cuenta. Por un rato el grupo se separa hasta que finalmente se enfrentan y comencemos a que Suzy se vuelva a unir al grupo, solo si Lancer se une también. Lancer, al darse cuenta de la cercanía y la fuerza que tienen los Lightners, decide traicionarlos entre comillas, con miedo de que ellos o el rey se maten el uno al otro. Así que los encierra en la cárcel del castillo con la esperanza de que se queden ahí y no luchen contra su padre, al considerar al grupo, y en especial a Suzy, como amigos, pero a su vez como una amenaza para quien, a final de cuentas, de su padre. Aun si Lancer ya no piensa lo mismo que antes por las convivencias que ha tenido con el grupo. Suzy, por su cuenta, es capaz de salir de su cárcel y se encuentra a Lancer. Al escucharlo decir eso se molesta en cierta forma con él, pero a su vez no se siente tan así, sino más como una molestia con ella misma al sentir que en sus propias palabras nadie podría creer sus amigas, por lo cual ataca a Lancer, el cual, sin ganas de ir a su amiga, evita hacerle daño en el combate. Al darse cuenta de esto, Suzy se recapacita de su enojo, prometiendo a Lancer que si llegara a enfrentarse a Rey, evitará hacerle daño y tratará de hablarlo. Cosa que viniendo de ella significa mucho, ya que durante todo el transcurso del capítulo ella nunca había dado esa opción, cosa que después comunica a Chris, haciendo que Suzy se vuelva finalmente un personaje completo de la party. Algo que destaco mucho de los trabajos de Toby Fox son sus personajes. En este video, aunque está hablando un poco por encima de los capítulos y personajes, realmente in-game puedes ver el cambio y las personalidades marcadas que tiene cada personaje. Por eso, Deltarune y su filosofía de que tus decisiones no cambien al final es un poco contradictorio, pero desde mi punto de vista eso es lo que quiere entregar Toby.
Un juego donde personajes como Susie, que al principio son agresivos, independientes y completamente anárquicos a sus propias decisiones, también demuestran esa fibra sensible o esas acciones que deben hacer para un bien mayor o directamente mejorar como personas, o en este caso, monstruos. Quizá Chris no cambie por sus propias acciones al ser controlado por nosotros. Sin embargo, todos los personajes a su alrededor se ven influenciados por nuestras acciones o la del resto de personajes. Otro ejemplo perfecto es Lancer, alguien que sin encontrar amigos en su mundo, justamente encuentra a alguien como Susie, la cual, a ojos del mundo normal, no es sociable y no tiene amigos, vista con miedo por todos sus compañeros de clase e incluso su profesora. Y Susie, a su vez, encuentra a Lancer, alguien que valora su amistad no por su apariencia o su forma de actuar, sino las buenas cosas que tiene. Por eso, a mi criterio, Deltarune tiene un desarrollo en sus personajes muy lindo, el cual demuestra que la mayoría, aun con acciones malas o buenas, tiene una razón detrás de estas mismas, lo que hace que puedas empatizar con ellos de forma completa. Pero siguiendo con la historia del capítulo 1, después podemos enfrentarnos al rey, el cual no nos da la opción de hablar, ya que según lo que él sabe, el cerrar la fuente de la oscuridad no tan solo apagaría la fuente, sino también todo su mundo. Por lo que sabemos, esta información se la da el Dark Knight, el que suponemos que es el Lightner que abrió el mundo en primer lugar. Por ende, la pelea se desarrolla de diferentes formas dependiendo de las acciones que quieras tomar con el rey, y el final del capítulo y su destino a su vez serán diferentes. Aunque aún con todo, siempre tendremos la oportunidad de volver de vuelta al mundo normal. Sin embargo, hay 3 finales que podemos tener. El primero siendo el pacifista verdadero, donde no eliminamos a ningún enemigo, incluidos los eliminados por Susie al principio del juego. En este, después de ser acorralados por el rey, los habitantes del reino deciden hacer una revolución liderada por Lancer para ayudarnos a vencer al rey al estar agradecidos de nuestros tratos y ayudas. El segundo es el neutral, donde después del mismo caso de quedar acorralados, Ralsei es capaz de dormir al rey. En este caso los habitantes no vienen a ayudarnos, pero tampoco se sienten molestos con nosotros. Y el tercero, el genocida, es el cual donde después de Ralsei de vuelta a dormir al rey, Lancer nos comunica que deberíamos irnos rápido, ya que los habitantes que quedan están muy enojados con nosotros y vienen a buscarnos, por lo cual nos vamos de forma rápida y sin despedida. Después de sellar la fuente, volvemos al mundo real y podemos interactuar con diferentes personajes que conocemos de Undertale y hacer misiones, que podemos seguir en días posteriores. Aunque al final de este capítulo podemos ver cómo Chris es capaz de sacar el alma, entre comillas, de su cuerpo y caminar por su cuenta, lo que nos confirma que realmente lo estamos controlando de alguna manera u otra. El capítulo 1 de forma resumida es una introducción al mundo y a la historia que nos quiere presentar Deltarune como juego. Al estar dividido por capítulos, muchas cosas quedan un poco al aire al tener que esperar saber más de ellas en el siguiente. Sin embargo, el primer capítulo nos explica de buena forma lo que vamos a ver. Un juego donde la mecánica de combate cambia en cierta forma al ser un juego de más de un personaje y con una filosofía diferente a la que vemos en Undertale. Sin embargo, tiene pinta que las decisiones sí afectan por lo menos el desarrollo de la historia. Cosas como ciertas elecciones que hacemos en el transcurso del capítulo o directamente al inicio de este con el receptáculo se guardan también en el archivo, haciendo que probablemente tengan un uso futuro. Algo que también halago mucho de Deltarune es la diferencia evidente que podemos ver de Undertale. Aunque usen personajes que ya conocemos, son capaces de contarnos una historia nueva, con personajes nuevos y diferentes aventuras y opciones que podemos tomar. Nadie se siente fuera de lugar o con poco desarrollo. Sus acciones y personalidades son causa de sus propias vidas, ya sea en el mundo real o en el Dark World. A su vez, aún sin explicarnos mucho, nos da bastante idea de lo que se viene y la amenaza principal que enfrentamos. Pero también nos permite llevar al RPG de la forma que queramos, de una forma bastante fresca. Y creo que eso es lo que hace que los juegos de Toby sean tan especiales. No tan solo lo que es su historia, sino que su jugabilidad, aunque sencilla, es muy divertida, y siempre se siente que todo encaja de forma correcta. Aunque quizá hable un poco de forma general del juego y no tanto del capítulo 1 como tal, me gustaría hablar un poco sobre Deltarune y lo que ha significado para mí, y quizá también hablar de los personajes de una forma un poco más filosófica, no sabría decir. Deltarune para mí, quien he sido fan de todo lo que ha sido Undertale, se sintió como darle una segunda vida al fandom. Es un juego diferente, pero en gran parte siento que su potencial es 1000 veces más grande de lo que fue el de Undertale, aun siendo este mismo súper revolucionario. Creo que todo su desarrollo, un poco más ya bien hecho y sin tanta exigencia de tiempo, ha hecho que muchas de las ideas descartadas o dejadas por otro momento de Toby realmente fluyan. El amor que tiene Deltarune se nota en cada personaje, sprite, OST o broma que está dentro del juego, y directamente también toda la atención que se tiene al fandom fuera de este. Ver cada evento de aniversario, las newsletters y todos los tweets de Toby hacen que aún con los tiempos de espera que tiene cada capítulo, nunca se siente que el juego está muerto o su comunidad.
Vuelvo de vuelta también a destacar sus personajes. Creo que uno de los puntos fuertes de Undertale era que cuando tus acciones o las de otros pesaban, se notaban. No tan solo por lo más obvio, siendo las rutas que podemos tomar al ser piadoso y benevolente o ser un genocida megalómano, sino que el hecho de que cada una de tus acciones con los personajes podían generar diferentes finales, y aun con todo, cada uno se sentía vivo a su manera, con sus gustos, miedos, aficiones, formas de vivir y obviamente sus grandes OCT que hacía que cada uno pudiese ser perfectamente el favorito de alguien. Todos hemos visto a Sansa y sus peleas locas, a Asgore y su razón de morir con la suya para proteger en sus ojos a los monstruos, o Flagui tratando de poder tomar control sin conocer quién era antes. Pero en Deltarune llevamos ese sentimiento igual con todos los personajes. A diferencia del juego pasado, estos en sí no son monstruos que veamos en un mundo, sino creaciones que toman personalidad al ganar vida después de que un Lighter crea un Dark World. Sin embargo, todos y cada uno de ellos se sienten increíblemente vivos dentro de su mundo. No tan solo por tener personalidades, sino que sus problemas y fallas tienen una razón de ser. Me gusta siempre poner de ejemplo a Susie o a Chris, pero igualmente podríamos poner otros personajes que aparecen en los siguientes capítulos como Bentley o Noel, personajes que por sus propios problemas ven como el Dark World los recibe como una nueva oportunidad de cambiar, de ver algo más allá de lo que los rodea en su día, en sus familias, amigos y entorno. Esa experiencia de quizá no tener poder de forma literal, sino tener el poder de elegir cambiar, no tan solo quién eres, sino a quienes te rodean, hace ver que todos ellos buscan mejorar como personas, monstruos e incluso Darkners. El juego se basa en seguir la profecía, en detener a quien vemos que es el malo, el que puede causar un apocalipsis. Pero a ojos de muchos, e incluso es una broma al final del capítulo 2, ¿qué tan malos son los Dark Worlds? Si lo vemos bien, en cada uno de ellos, casi ningún Darkner actúa de forma mala o incorrecta, más allá del rey o otros personajes con un peso similar en la historia. Sin embargo, muchos de estos tienen una justificación a su tiranía, maldad o ira. Por ejemplo, el rey lo hace de alguna forma u otra para defender lo que es su reino y su gente, aunque de cierta manera siga estando mal en sus formas de hacerlo. Asimismo con personajes como Yevil o Spamton, enemigos con mayor o menor importancia, en todo caso, Spamton más que Yevil, en la historia. No tan solo porque demuestran a qué punto puede llegar alguien por sus malas tomas de decisiones, sino porque también se muestran como esa parte mala de los Dark Worlds, de esa amenaza existente pero a veces poco visible que podemos encontrarnos, porque a final de cuentas sabemos que hay algo más grande después de todo esto, pero aun con todo, cada Dark World y cada aventura se siente como una nueva experiencia, una nueva oportunidad, un nuevo cambio que no tan solo influye en los personajes, sino en el mismo jugador. Undertale daba esa oportunidad de perdonar o eliminar a los que te encontraras en tu camino. El poco cierto, pero en cierta forma realista, el matar o ser asesinado de Flagui. Pero Deltarune nos da algo más como un cambia o ser cambiado, donde tus acciones son capaces de cambiar a quienes te rodean e incluso a ti mismo en todo el proceso, aún sin saber qué tanto eso puede cambiar al final. Y aunque quizá me fui un poco por las ramas, me gusta ver esa filosofía, esa enseñanza que creo que también puedes llevar al mundo real, porque en la vida creo que muchas cosas se definen por el hecho de querer cambiar, de querer mejorar, pero a su vez en qué tanto cambias el resto de ese proceso. Quizá en un punto todos lleguemos a lo mismo, ese fin, ese punto final que nadie puede evitar. Sin embargo, no significa que el proceso para llegar ahí sea más o menos importante, pero eso, al final, como en Deltarune, queda a discreción de quien controla a Chris, es decir, nosotros. Pero bueno, este análisis y un poco de reseña de Deltarune fue bastante encantador de hacer, más allá de las 1000 veces que tuve que grabar este audio. Espero tener la oportunidad de poder realizar quizá una menos ida de las ramas de los capítulos 2, 3 y 4, y también hablar un poco más en específico sobre ciertos personajes, porque Deltarune es un juego que me ha enamorado y siento a su vez como jugador que merece ese amor. Driving in my car right after a beer. Hey, that bomb is shaped like a deer.